Bien, pues vamos a comenzar una nueva sesión del grupo de iniciación a la espiritualidad práctica. Esta es la tercera sesión y, y hoy vamos a hablar del trabajo. Hoy es el Día Internacional del Trabajo y bueno, pues también ocurre que con esto del coronavirus, pues no hay buenas expectativas de que los niveles de empleo se mantengan y tampoco hay buenas expectativas de que los autónomos y empresarios vayan a tener una buena época, porque, bueno, pues según ya todo el mundo vaticina, parece ser que se acerca otra gran crisis. Y bueno, pues se surgió la inquietud de hablar de trabajo, lógicamente, pues desde el punto de vista de la espiritualidad. Y yo creo que esta tiene que ser una sesión muy participativa, entonces voy a hacer una introducción lo más pequeña posible y bueno, pues a partir de ahí empezamos las intervenciones y empezaremos a comentar. Entonces, bueno, eh, en cuanto al trabajo, ya hemos hablado de las dos pasadas sesiones. En las dos pasadas sesiones hemos estado introduciendo una cuestión que es muy interesante y es la de que nosotros vamos a tener una experiencia de vida, es decir, vamos a tener un comportamiento, vamos a tener unas emociones y vamos a tener un resultado final de todo ello en función de nuestro sistema de pensamiento. Nuestro sistema de pensamiento va a consistir pues en un conjunto de creencias arraigadas, es decir, firmemente aceptadas, y conforme a ese sistema de creencias es como la base de datos que nos sirve pues para aplicar a nuestra vida e ir tomando decisiones. Eh, Aunque pueda parecer que las emociones surgen solas, en realidad las emociones tienen su causa en el haber aceptado el tener un determinado sistema de pensamiento. También se podría decir, pero yo es que no he aceptado tener un determinado sistema de pensamiento. Bueno, eso es una cuestión que efectivamente podría ser interesante cuestionarse si uno ha aceptado expresamente tener un sistema de pensamiento o no, ¿no? Eh, y no es materia de estas sesiones el plantearse eso. Vamos a dar por hecho que todos tenemos un sistema de pensamiento y que en base a esas creencias pues reaccionamos y tomamos decisiones y por lo tanto así nos sentimos, así nos comportamos y hay un resultado final de experiencia. Bien. En el mundo hay una creencia generalizada y arraigada, y es normal, de que nosotros, bueno, pues lógicamente como tenemos unos cuerpos físicos que hay que alimentar y tenemos unas personalidades que hay que educar y desarrollar, y como eso en este mundo es escaso y cuesta dinero, pues lógicamente tenemos que trabajar para poder obtener los medios necesarios para la supervivencia física y para la supervivencia de nuestra identidad, de nuestra identidad en el grupo, de nuestra identidad social. Y bueno, pues lógicamente esa creencia nos encamina desde siempre, desde que somos pequeños, a ir enfocando nuestra vida hacia ese sostenimiento.
Entonces, pues estudiamos en el colegio, luego pues hacemos alguna formación adicional profesional o directamente pues empezamos a trabajar si no hemos tenido tanta suerte desde pequeños y ya continuamos toda la vida. Y bueno, pues lógicamente cuando eh, está así institucionalizado en este mundo que hay que trabajar para poder sobrevivir y que, bueno, pues al final escasa gente se libra de esta cuestión, pues lógicamente surge una primera variable que todos conocemos y que, bueno, pues conviene recordar ahora mismo. Esa primera variable es ¿y qué ocurre si no puedo trabajar? ¿Qué ocurre si no puedo desarrollar mi labor profesional? ¿Qué ocurre si no puedo obtener los recursos necesarios para sobrevivir, tanto yo como mi familia? Y entonces, pues a partir de esa expectativa, pues surge el, el miedo. Surge el miedo. El miedo, bueno, pues es una emoción que nosotros tenemos constantemente. La tenemos más o menos consciente, pero es una constante entre todos, ¿no? Alguien puede tener pues una mayor consciencia de ese miedo y alguien pues puede tenerlo un poco más tapado, un poco más oculto, pero al final pues todos nosotros en una situación como la que estamos viviendo ahora y leemos esas noticias en los periódicos que nos hablan de cómo va a aumentar el desempleo, cómo va a disminuir la actividad económica y la crisis que se avecina, pues lógicamente sentimos un escalofrío interno y a partir de ahí nos empezamos a comportar, ¿no? Porque eso es una emoción, el miedo, que luego a partir de ahí pues genera diversos comportamientos. Y lógicamente, pues ese miedo, claro, cualquiera podría decir, claro, claro, ¿cómo no vamos a tener miedo? Si es que es así, es decir, nuestra vida consiste en sobrevivir, al fin y al cabo, y si las posibilidades para sobrevivir pues se disminuyen, pues entonces, ¿cómo no vas a tener miedo? Si es lo normal. De hecho, pues el mundo piensa que el miedo es bueno. Eh, Hay, ya lo hemos dicho creo que en alguna sesión pasada, hay personas bueno, pues lo que creen que beneficia el miedo es que te activa, te hace, bueno, pues responder, ¿no? Responder ante un peligro y cuando tienes una expectativa de peligro, pues el miedo te hace reaccionar. Bueno, eh, y una vez que tenemos también esa creencia arraigada de que el miedo es lo normal y de que incluso un cierto miedo puede ser bueno para poder conseguir finalmente tus objetivos, porque bueno, pues te hace estar más activo y estar más alerta y bueno, pues activarte en el sentido de ocuparte más y bueno, pues claro, el tema es que, como ya todos podemos saber, eh, a estas edades, lo de que pases toda una vida atemorizado, pues es lo que ya empieza a dejar de cuadrar un poco, ¿no? Es decir, eh, es algo que a cada uno de nosotros pues se nos plantea como una opción no deseable. Y de hecho, bueno, pues tan es así que en fin, las sociedades poco a poco han ido evolucionando pues para proporcionar a todo el mundo, lógicamente, pues intentar proporcionar a todo el mundo los medios necesarios para que pueda ir
desenvolviéndose en la vida. Los estados del bienestar, pues lo que procuran es que haya una igualdad de oportunidades para que todo el mundo pues, pueda, con su esfuerzo, pues al final acabar desarrollando un trabajo, que haya niveles de empleo, que la actividad económica vaya bien, que haya unos derechos sociales y unas ayudas para que la gente pues esté cubierta y bueno, pues todo eso con el fin de atenuar esa sensación, ¿no? de miedo constante que nos atenaza. Incluso, bueno, pues la psicología lo tiene muy estudiado y también, bueno, pues la psicología parte del hecho de que el miedo es inevitable. No obstante, pues intenta dar algunas herramientas para conseguir atenuarlo de alguna forma, racionalizarlo. Y bueno, pues efectivamente esas herramientas son muy útiles porque, bueno, pues ellos hablan de algo que es completamente razonable, que es que más que preocuparse, pues lo que hay que hacer es ocuparse y mantener pues la tranquilidad y la calma para poder, bueno, pues pensar con claridad y a partir de ahí tomar las decisiones pues más convenientes para cada uno. El, el miedo, sin embargo, pues es desde algún otro punto de vista un problema que sí que es evitable. O al menos tendencialmente evitable. Y bueno, pues ese otro punto de vista es la espiritualidad. La espiritualidad, bueno, pues vendría a ofrecer un sistema de pensamiento alternativo. Un sistema de pensamiento alternativo que consistiría, pues, precisamente, en primer lugar, en cuestionar el sistema de pensamiento predominante y, y como decíamos en aquella primera sesión, plantearte que si el haberte adherido a las creencias predominantes no te han funcionado en cuanto al resultado final de felicidad, pues que cuestiones esas creencias predominantes y te plantees alguna otra posibilidad que, por supuesto, sin adherirte a ella, sino como una opción práctica en la que tú puedas comprobar resultados, pues puedas tener una alternativa, ¿no? Ya la mera idea de que pudiese haber alguna alternativa a los sistemas de pensamiento enlatados predominantes a los que nos adherimos, pues ya de por sí pues es ciertamente liberadora, ¿no? Anda, pues mira, pues parece ser que hay gente que está en otras opciones, ¿no? Están otras opciones y bueno, pues la verdad es que dicen que les va bien, ¿no? Entonces pues me voy a asomar a ver, ¿no? ¿De qué va esto? De qué es lo que ocurre por allí. Porque igual pues me encuentro con un sistema de creencias enlatado que me venga mejor y me resulte mejor. Entonces, bueno, pues lo cambio por el mío y bueno, pues sí, hay mucha gente que se acerca a otros sistemas de creencias enlatados y los sustituye y los pone en práctica. De hecho, pues efectivamente hay muchas corrientes en el mundo, movimientos de todo tipo, de crecimiento personal, de autoayuda, en fin, algunos te proporcionan otros sistemas de creencias enlatados y otros que yo creo que son los más interesantes, pues lo que te sugieren, que es lo que estamos sugiriendo en estas sesiones, es que comiences a plantearte cada una de las creencias que tienes, que nunca te las has querido cuestionar, porque sencillamente pues es lo que hay,
Y comenzando ese cuestionamiento, pues empieces a comparar lo que habitualmente decides porque el mundo dice que es lo que hay que decidir con lo que tú decidirías si te fijases en tu alineación emocional con respecto a esa situación. Bien, en el caso del trabajo, pues lógicamente nos enfrentamos a... Me dice conexión de red lenta, desactivar cámara web. ¿Se me está oyendo bien y se me está recibiendo bien? Sí, muy bien, muy bien. Bien, porque me da otra opción que es ignorar. Sí, Bueno, pues ignora porque se te ve bien. vale, vale, vamos a ir, Ignora porque se te ve bien. vamos a ir Es ignorando. mejor la segunda. Se oye. Vale, vale. Peínate un poco y ya está. Eso va a ser Si complicado Pepe no porque sugieres el otro. llega un momento en que lo de peinarse con mi pelo ya es inviable, con lo cual es mejor olvidarse de él. Ya no puede ser, ¿no? Ya, ya prefiero olvidarme porque no llega un momento que no responde. Bueno, en el tema del trabajo aparenta ser especialmente complicado la cuestión de cómo afrontar ese aspecto de nuestra vida, porque estamos jugando con la supervivencia y con el dinero, y con el dinero no se juega, y con la supervivencia no se juega. Y claro, es una afirmación que es difícilmente refutable tal como es nuestro mundo. Entonces, eh, este podría ser como el punto final de esta charla, ¿no? Podría haber gente que podría decirte, oye, mira, es que no hay nada que me vayas a poder contar que me vaya a liberar de mi preocupación. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Mi preocupación y mi miedo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo porque realmente podemos analizar qué es lo que produce el miedo. Y entonces vamos a ver si eso que produce el miedo es evitable, si hay alguna otra alternativa, ¿no? El, el, el miedo ya hemos dicho que el mundo incluso pues a veces lo defiende como algo necesario para activarte y tal, ¿no? Bueno, eh, yo creo que el mejor ejemplo, y seguramente lo habré puesto aquí ya en alguna sesión anterior, que como al final son tantas las sesiones ya no me acuerdo ni lo que digo en cada sitio, pero creo que si lo he dicho, pues da igual porque merece la pena volver a contarlo, la diferente experiencia de vida que se tiene con con un sistema de pensamiento dominado por el miedo y con un sistema de pensamiento alternativo. La cuestión de cómo se sustituye el sistema de pensamiento dominado por el miedo por otro, en principio lo vamos a dejar apartada. Simplemente vamos a ver cuáles son las consecuencias. Y este es el ejemplo del señor que va andando por la calle, que ahora me está sonando que lo he contado aquí, pero bueno. El señor que va andando por la calle. Entonces vamos a ir andando por la calle y ve a un borracho, un borrachín de la calle, un mendigo, que viene pues por la misma acera. Hay mucha gente andando entre ellos, una calle concurrida, y entonces pues viene haciendo aspavientos con cierta actitud de violencia. Viene que no sé qué, y entonces va insultando a la gente y se pone a mirar con agresividad y con amenaza. Y entonces esta persona, cuando le ve, pues según le ve ya, pues le entra miedo, le empieza a entrar miedo, ya verás, me estoy acercando, se va a fijar en mí y si me ataca y entonces ¿qué voy a hacer? Porque claro, porque llevo una botella en la mano y si me da un botellazo en la cabeza y de todas formas, pues aún así, yo, claro, a mí no me gusta que me dejen en ridículo tampoco en la calle y entonces yo tendré que responder de alguna forma. Entonces él va pensando, porque claro, porque si alguien te insulta en la calle, lo que tienes que hacer es responder. Y claro, y entonces creo que lo mejor para que
el borrachín no se meta conmigo, va a ser que yo ya empiece a mostrarle que conmigo no se puede meter y que también pues le mire de una forma un poco agresiva. Entonces, bueno, pues empieza a tener estos pensamientos y según va avanzando, pues ya le va mirando así, con una forma como con desprecio y agresividad. Y entonces, claro, lógicamente, pues cuando ya el borrachín le ve, pues como ve algo amenazador también, pues el borrachín pues también le entra miedo inconsciente, porque bueno, pues el nivel de sensibilidad al miedo en las personas que están más desintegradas pues es inferior, y entonces según le ve reacciona también con ¿tú qué me miras? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Que te dé un botellazo? Y no sé qué. Entonces claro, ya el hombre, el señor que va por la calle pues ya empieza a entrar en pánico, como ¡ay, ya me ha identificado! Ya tengo el problema. Y entonces, bueno, pues lógicamente, cuando le dice eso al borrachín, este responde, ¿cómo que me vas a dar? A ver si te voy a dar yo a ti, borracho, desgraciado, no sé qué. Bueno, ya la gente pues empieza a hacer un corro, y empieza a mirar la situación, y este además de tener miedo de que le pegue el borracho o le agreda, pues también empieza a tener miedo del ridículo que pueda hacer, porque puede no estar respondiendo ante la situación como esperaría todo el mundo que respondiese, ¿no? Como el mundo te dice que tienes que responder ante estas cosas. Bueno, total, que cuando ya se van acercando empiezan ya a insultarse cada vez más, y llega un momento en el que, bueno, pues el borracho se abalanza, le va a dar con la botella y se enzarzan y se pelean y le da un botellazo y el otro le da un puñetazo y llega la policía y, bueno, pues ahí en el suelo les tienen que separar. En fin, la cosa acaba pues en la comisaría, en el hospital y en el calabozo, y al día siguiente pues con un juicio. Bueno, y entonces esa es la experiencia del señor A, el señor A con su sistema de creencias concreto. Y ahora vamos a volver a repetir la historia, pero con el señor B. El señor B, pues resulta que cuando va por la calle, cuando ve el borrachín, dice, anda, un borrachín, fíjate, qué pobre gente, joder. Desde luego, qué pena que haya gente que acabe así. El ayuntamiento, menos mal que se ocupa de ellos y tal, pobre gente, joder. Qué lástima, porque lo pierden todo, y entonces va teniendo pensamientos pues compasivos. Pensamientos compasivos. Está percibiendo al mismo borrachín que va haciendo lo mismo, lo está percibiendo de otra forma, ¿no? Y entonces, el hombre, pues según va avanzando, pues se va enterneciendo y le mira y le mira como diciendo, joder, qué pobre hombre y tal. Y entonces, bueno, pues le sonríe porque le sale sonreírle, y entonces, claro, bueno, pues cuando se van acercando y el borrachín ve que le sonríe, le dice, amigo, dame algo para tomarme una copa y tal. Y entonces este dice, venga, sí, claro que sí, hombre, venga, tómate con estos 3 euros algo a mi salud, y venga, y a ver si tiras para adelante, y joder, a ver si logras pues salir de esta situación y no sé qué. Se quedan hablando un rato y en fin, surge ahí una cierta complicidad y tal, y bueno, pues venga, muchas gracias, me la voy a tomar a tu salud, ale, adiós, adiós. Entonces, bueno, pues continúa andando el borrachín, continúa andando el señor se va pensando, qué bien, qué maravilla el haberme podido entender incluso con estas personas tan desintegradas, pero qué pobrecillos, qué lástima, no sé qué y tal. Y bueno, incluso pues se le pasa por la mente en algún momento, este hombre podrá dormir por la noche en algún albergue, ¿no? ¿Qué hará? ¿Se irá pues a dormir debajo de algún puente? En fin, se va un poco preocupado, y bueno, pues finalmente llega a su casa y se pone a cenar, se pone la serie de Netflix y va recordando esa escena y se vuelve a enternecer, y nada, se va a la cama tranquilamente y se duerme. Entonces son dos escenas exactamente iguales, solo que en el señor A había un sistema de pensamiento y en el señor B había otro sistema de pensamiento.
el señor A, por las circunstancias que fuesen, en su sistema de pensamiento estaba arraigado el miedo, y en el del señor B, pues no, por las circunstancias que fuesen. El señor A, al tener arraigado el miedo en su sistema de pensamiento, como nuestra mente funciona proyectando nuestras convicciones en nuestra experiencia de vida, en esa pantalla que es nuestra vida, proyectamos nuestras convicciones, pues cuando vio al borrachín, pues pensó que había una amenaza. Y entonces ese sistema de creencias concreto produjo una emoción concreta de miedo. Esa emoción, al proyectarse y ver amenaza, produjo un comportamiento de defensa y ataque, y ese comportamiento de defensa y ataque finalmente acabó deviniendo en una experiencia pues bastante lamentable y bastante desagradable, que fue pues una pelea en medio de la calle, la policía, el hospital, un juicio, etcétera. El señor B, con otro sistema de pensamiento, que da igual por qué lo tenga, no vamos a entrar en ello, pues tuvo como consecuencia de ese otro sistema de pensamiento alternativo una forma de percibir la situación diferente, que le produjo una emoción diferente, que le produjo un comportamiento diferente y una experiencia final de todo aquello diferente. Muy diferente, experiencias finales opuestas. De hecho, podréis imaginar que si el señor A se desenvuelve en su vida con su sistema de pensamiento y pasa el tiempo y el señor B con el suyo, os podréis imaginar que la resultante final del señor A pues va a ser una completa infelicidad. Y sin embargo la del señor B pues va a ser bastante mejor. Si extendemos la aplicación de ese sistema de pensamiento a ese hecho concreto, en general a todos los hechos de su vida, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un ejemplo en el que se ve muy claramente cómo la forma de percibir las cosas, que se corresponde completa y directamente con tus creencias, con tu sistema de pensamiento, puede determinar finalmente una experiencia de vida completamente distinta. Completamente distinta. Bien, ¿por qué no se da cuenta el señor A de esa diferencia? Porque no lo ha probado, porque no se lo ha planteado, porque no se lo ha cuestionado, porque está completamente convencido. Quizás el señor A, en algún momento, cuando llega a la madurez, vamos a imaginar que el señor A tiene diferentes edades, ¿no? Bueno, pues quizás, según va avanzando, de tanta infelicidad, algún día se empieza a plantear, tiene que haber alguna otra forma. Tiene que haber alguna otra forma. Aún así, no se da cuenta de que la otra forma está en su mente. No se da cuenta porque no se lo ha planteado, sencillamente. No se lo ha planteado. Entonces, el problema de las creencias es que se arraigan de tal modo que llega un momento en el que no ves salida. No ves salida. Porque si está instalado el miedo, vas a ver un mundo amenazador y vas a ver la amenaza por todas partes. Y entonces vas a estar constantemente defendiéndote de las amenazas y reaccionando con agresividad porque ves amenazas en todas partes. Es decir, tu forma de percibir el mundo está muy sesgada por el miedo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, yo creo que este es un ejemplo en el que se ve muy claramente el que el miedo, pues fuera de ser una circunstancia que sea positiva,
pues sin embargo, pues puede convertirse en muy negativa. De hecho, cuando se afirma que el miedo es positivo porque te mantiene alerta y te activa y tal, bueno, yo lo cuestiono completamente por mi experiencia particular, pero me gustaría que ese cuestionamiento en cada uno de vosotros, si es que opináis que el miedo es útil, pues también lo activaréis en vuestra vida, el hecho de decir, me voy a convertir en un laboratorio y voy a comprobar efectivamente si el miedo es útil. Entonces, pues voy a intentar, en algunas situaciones preestablecidas, planificadas, en las que yo reacciono con miedo, pues intentar reaccionar de otra forma y ver a ver cuál es el resultado. No es sencillo porque no puedes sustituir el miedo así porque sí. El miedo no se controla. Si tú tienes unos sistemas de creencias arraigados, si tú tienes unas convicciones arraigadas, el miedo es una consecuencia inevitable. Inevitable. Entonces no lo puedes controlar. Sí, bueno, pues puedes estar intentando controlarlo constantemente, pero claro, eso te lleva a un nivel de conflicto tan grande que surge el estrés, como dicen ahora los médicos, con toda la razón, baja el sistema inmunológico y entonces, pues el estar intentando controlar el miedo toda tu vida, pues te lleva siempre a otras consecuencias negativas, pues que se van produciendo, incluso pues a nivel físico. Entonces, la única solución no es controlar el miedo, sino sustituir el origen del miedo. Sustituir aquello de lo cual parte el miedo. Aquello de lo cual es la causa del miedo. Bien, si nosotros estamos aquí hoy en una sesión de iniciación a la espiritualidad práctica, pues es precisamente porque algo de eso estamos buscando. Porque si no, ¿qué sentido tendría estar aquí? Pues ninguno. Bien. Bueno, referente al trabajo. Pues referente al trabajo, una actitud como la del señor A, pues es evidente que te puede llevar a muy diferentes situaciones de interpretación de lo que sucede referente al trabajo, a la actividad profesional, de interpretación muy diferente a si afrontases todas esas cuestiones con la mentalidad del señor B. Podríamos poner varios ejemplos, pero me da la sensación de que con el ejemplo que hemos puesto se ha comprendido, ¿no? ¿Algún ejemplo? Bueno, pues, en fin, pues personas que debido al miedo se vuelven demasiado sumisas en el trabajo y no ponen límites y entonces pues son fácilmente manipulables y su experiencia de vida es muy desgraciada por eso. En el extremo opuesto, pues personas que debido al miedo se vuelven excesivamente competitivas y agresivas y entonces pues son tóxicas en el ambiente de trabajo y acaban perdiendo el trabajo por aquel dicho que tienen en los departamentos de recursos humanos, que es un dicho muy certero, que es te contratan por lo que sabes y te echan por cómo eres. Bien. Los desequilibrios internos, el nivel de conflicto que produce abandonarse a unos sistemas de creencias que fomentan el miedo, el nivel de conflicto interno que produce, dado que tienes que estar luchando constantemente con ese miedo durante todo el día, ese nivel de conflicto produce en ti unos desequilibrios que lógicamente se van a trasladar al exterior en tu ambiente familiar, en tu ambiente de trabajo, en tu ambiente de amistades y bueno, pues las consecuencias son dramáticas.
todos las hemos visto en nosotros mismos y todos las hemos visto en casos de esos extremos que vemos pues, con gente, bueno, pues que de alguna forma está, por las razones que sean, por una desestructuración mental, por una disfuncionalidad especial, pues están mucho más atenazadas por el miedo y tienen diferentes reacciones. Ya hemos visto pues dos posibles reacciones, la sumisión extrema y la agresividad extrema. Siempre es el miedo, siempre es el miedo. El miedo es como es el foco del cual parten luego pues toda una serie de distintas manifestaciones de ese miedo y de aspectos, pero siempre es el miedo. Al final estaría muy bien que introdujésemos un concepto de la espiritualidad que es muy interesante, que es que solo hay dos emociones básicas: el miedo y la ausencia de miedo. Y la ausencia de miedo, bueno, pues podemos establecerla ya, aunque no lo vamos a definir, como el amor. Entonces está el miedo y está el amor. Y el miedo tiene múltiples ramificaciones que en función de múltiples variables ya del individuo se van a manifestar de muchas formas. Pero siempre se debe a esa emoción básica que es el miedo. Y siempre, el miedo siempre es una emoción y sigue la regla de que es una consecuencia de los sistemas de creencias que tengas arraigados, que pueden provenir de muchas circunstancias, de muchas, educacionales, de personalidad, de desestructuraciones mentales, de muchas circunstancias. Pero el caso es que tienes unas creencias que determinan esa emoción. Y bueno, pues ya un poco volviendo a subir a la generalidad de la sesión de hoy, estamos en un momento en el que, volvemos a repetir, poca gente se puede sustraer de un cierto nivel de miedo. Desde luego el miedo pues también se manifiesta en grados, ¿no? La emoción de miedo se manifiesta desde una ligera inquietud o una ligera zozobra a un terror paralizante, ¿eh? Pero da igual, si hay miedo, hay una característica con respecto a su contrario. Si hay miedo, excluye completamente la ausencia de miedo, o el amor lo excluye completamente. Es decir, el señor B y el señor A son, en ese sentido, complementarios. No, es decir, el estar con algo de miedo impide el alcanzar la completitud de experiencia que te produce la ausencia de miedo, ¿vale? Nosotros aquí esa completitud es difícil que la vayamos a conseguir porque, bueno, pues no es sencillo corregir completamente tu sistema de pensamiento de forma que tengas completa confianza en lo que pueda ocurrir en tu vida. No es sencillo, pero es tan útil, tan productivo y tan satisfactorio emprender ese camino que los que lo emprenden, pues lógicamente ya no lo dejan, ya intentan continuarlo porque el cambio es espectacular. No obstante, efectivamente, ¿qué es lo que se persigue? La completa ausencia de miedo. Es posible, pero es un desarrollo. Hay una fase de aprendizaje ahí. Hay una fase de aprendizaje. Lo que pasa que esa fase de aprendizaje ya va teniendo resultados y al final pues hay un último logro final que se sabe que se puede conseguir y por lo tanto pues a uno le anima a realizar ese tránsito. Ese último logro final es una situación de confianza plena. Es decir, ya no me va a importar qué ocurra, porque la forma en la que lo voy a interpretar
proviene de una completa ausencia de miedo. Y eso es un objetivo alcanzable. Pero bueno, eso es harina de otro costal. En este momento creo que es interesante bueno, pues que ahora mismo escuchemos reflexiones sobre toda esta cuestión. Sé que alguna reflexión va a venir desde el punto de vista de me parece imposible que ahora mismo no tengamos miedo y si nos quedamos a nivel del sistema de pensamiento del mundo, esa persona va a tener razón, pero lógicamente pues creo que también habrá testimonios en los que de alguna forma se pueda poner de manifiesto que sí que hay otra alternativa y es intentar progresar en otro sistema de pensamiento alternativo con el que muchos de vosotros pues ya sabéis que puede haber bastante progreso en esta cuestión. Hay una cosa última que quería decir antes de abrir el turno de intervenciones y es la siguiente. Nos puede parecer que el mundo objetivamente es como es. Es decir, objetivamente tengo una situación en la que me atacan o objetivamente tengo una situación en la que me tratan bien. Sí, pero por ahora digamos que la interpretación que realices de lo que ocurre puede cambiar diametralmente cualquier situación objetiva. Objetivamente ocurrirá un hecho, pero recordad que en este mundo objetivo no hay nada. Todo es subjetivo, porque todo lo interpretamos. Otra cosa es que haya una coincidencia de interpretaciones subjetivas, y a eso se le llame objetividad. No, oye, todo el mundo piensa así. Te viene un borracho por la calle haciendo aspavientos y entonces es una amenaza y lo que hay que hacer es poner mirada fiera y si te insulta, insultarle tú y si te viene a pegar, pues amenazarle y si acaba pegándote, pues pegándote con él. ¿Eso es objetivo? Pues no. Eso es una suma de subjetividades del sistema de pensamiento del señor A. En realidad, todo lo que ocurre depende de cómo lo percibamos. En ese ejemplo del señor A y del señor B se ve muy claro, pero es una regla general, aunque parezca increíble. Es una regla general. ¿De acuerdo? Lo que A percibe como amenaza y ataque, B lo percibe como enternecimiento y compasión. Y no hay hechos objetivos, hay interpretaciones. Y ya, dicho esto, abrimos turno de intervenciones para quien quiera decir algo y decir, pues no estoy de acuerdo, porque es un hecho objetivo esto y esto. Y entonces se abre el debate. Hola, Iván. Oye, yo tengo una curiosidad, que claro, depende de ti que quieras responder, Sí, pero tú como un empresario, sí, no sé los años que llevas en la empresa, pero me imagino que sí que habéis notado un antes y un después de tu sistema de creencias desde que empezaste a practicar espiritualidad y espiritualidad profunda. Y me gustaría saber, claro, si tú quieres compartirlo, cómo esa diferencia, porque creo que no será solamente esta cosa de que no hay que planificar, sino que verdaderamente conforme se va corrigiendo verdaderamente el sistema de creencias, sí. va ajustándose también el mundo alrededor. Por supuesto. No, por supuesto. Hombre, yo tengo mi experiencia personal y más que entrar a detalles, te voy a dar conclusiones concretas. Al principio,
lógicamente, pues eh, es un trabajo el empezar a cuestionarte todas estas cuestiones. Lo más complicado es el principio, porque lógicamente pues tienes el anterior sistema de pensamiento muy arraigado, pero vas poniendo algunas cosas en práctica y vas notando pues algún resultado, y eso pues te va motivando, entonces te motiva a seguir realizando un cierto esfuerzo, y entonces pues empiezas a interesarte más profundamente por el sistema de pensamiento alternativo, y te vas saturando con él. Eso es la espiritualidad profunda, lógicamente. Y bueno, pues al principio tienes una separación completa entre tu estudio de la espiritualidad profunda. Yo voy a los grupos de Andrés y bueno, pues le escucho y me encanta y me parece precioso y salgo exaltado y fenomenal, y luego pues salgo de las sesiones y es otro mundo, y ya es el mundo, ya no es la espiritualidad, ya es otra cosa, y vuelvo a mi sistema de pensamiento de siempre. Entonces estás un tiempo, hasta que te vas dando cuenta, estás un tiempo separando completamente ambas cosas, ¿no? Pero bueno, pues al final, cuando empiezas a conocer de ese sistema de creencias alternativo, de ese cuestionamiento que tienes que realizar, pues te empiezas a dar cuenta, empiezas a ser como más sensible al sufrimiento. Y entonces empiezas a decir, ¿y de qué me sirve saber todo esto si no lo aplico? Y luego sigo sufriendo, y luego sigo sufriendo, y sigo teniendo la misma experiencia. No, pues al final de vacío, de una sensación desagradable. Me cuesta ir todos los días a trabajar. Entonces, ¿para qué me está sirviendo? Entonces, bueno, llega un momento en el que de forma natural, todos los procesos son muy parecidos, de forma natural empiezas a, al darte cuenta de los beneficios que tiene, empiezas a no tener miedo, este es otro miedo, de empezar a aplicar lo nuevo a lo viejo. Empezar a sustituir lo nuevo por lo viejo y empezar a aplicar este sistema no solamente a las clases a las que vas y a los grupos y tal, sino empiezas a aplicarlo, bueno, pues con tu familia, con tus amigos, con el trabajo, con todo, poco a poco. Eh, Se tarda bastante tiempo en darse uno cuenta de los beneficios que tiene ir aumentando esto, porque el miedo te sigue atenazando, porque no solamente es que no te fías finalmente de que vaya a ser efectivo actuar de una forma alternativa, sino que además tienes miedo de lo que los demás puedan pensar de ti. Este no actúa según actúa el mundo, este actúa de otra forma, fuera. Entonces, vencer eso, pues... Pero llega un momento en que te das cuenta de que, pues, con el paso del tiempo, de que los cambios son tan impresionantes que ya al final, pues, acabas lanzándote a decir, mira, estoy ya lo suficientemente convencido como para entender, ¿ves? Eso es otro cambio de creencia, ¿eh? Entender que no le tengo ya miedo alguno, tengo completa confianza en esto, porque ya lo he comprobado, no tengo miedo ninguno a mostrar además lo que pienso, y decides, bueno, pues empezar a comportarte de esa forma, ¿no? Cuando amplías esto, lógicamente, pues a tu entorno, que sencillamente, pues lo que se observa desde fuera es un cambio de comportamiento. Lógicamente, pues ese comportamiento proviene de que tú te sientes de otra forma, y tienes otras emociones, y todo ello pues acaba produciendo una experiencia diferente. Y esos miedos, esos dos miedos, primero, ¿esto funciona? Segundo, ¿voy a ser aceptado si me comporto de forma diferente a como lo hace el mundo? Esos dos miedos acaban cediendo, porque te das cuenta de que la transformación en tu experiencia de vida es tan enorme que misteriosamente, claro, digo misteriosamente porque no te paras a ir analizando la cadena de causas y efectos que produce esa nueva forma. Por eso digo misteriosamente, pero misteriosamente es que empieza a salir todo bien. Y no es magia, no es magia.
es el encadenamiento de causas y efectos que produce tu sistema de pensamiento nuevo al irse extendiendo. Y entonces... Y por ejemplo, sí, cuenta. por ejemplo, ¿cómo te enfrentas ahora? Todas las medidas que son pura reacción para mí desde el miedo a la hora de abrir ahora los negocios, los restaurantes, las mamparas, las cápsulas, todo eso que para mí es muy reactivo desde un sistema de pensamiento de miedo, ¿cómo te planteas? ¿Hacerlo tú de otra manera? ¿Hacerlo, pero en el fondo lo haces como un paripé porque sabes qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se adapta a reacciones del miedo a un nivel pues, más amplio que el personal y luego tu respuesta personal? Mira, se tiende a creer que la espiritualidad a lo que te lleva es a un cambio de comportamiento. Eso es falso. Lo que debe cambiar es la mentalidad. Si cambia la mentalidad, cambia lo demás. Si tú cambias tu comportamiento sin cambiar tu mentalidad, te estás descentrando de ti mismo. Estás actuando constantemente. Y eso es agotador. Y eso no te lleva a nada, porque no estás solucionando el problema donde está, que es en la causa. Lo estás solucionando en el efecto. Con lo cual no lo estás solucionando, estás poniendo un parche. Y sostener ese parche es agotador. Y la experiencia final puede ser terrorífica. Entonces, la única posibilidad es empezar a invertir en encontrar esa nueva mentalidad. Porque a partir de ahí es donde estás actuando de forma eficaz, es decir, en el único sitio donde se puede resolver. Y esa eficacia se irá transformando después en una eficiencia, si quieres que lo digamos en términos económicos, en toda tu experiencia de vida. Pero si me dices ahora, ¿y cómo hay que actuar? No es como hay que actuar, es decir, no serviría de nada dar unas recomendaciones prácticas. Lo que sería interesante es cada uno reconocer si es que sinceramente se ha reconocido un poquito con el señor A y le ha podido atraer la experiencia final del señor B. Porque el señor A es el aceptado por el mundo. Cada vez menos porque el mundo va cambiando. Y el señor A, pues parece que no es el más aceptado por el mundo. Entonces, si de alguna forma te atrae ese cambio de experiencia que tiene el señor A, pese a que no es el aceptado por el mundo, pues bueno, pues puede ser que te plantees invertir, vamos a seguir hablando en términos económicos, invertir en solucionar la cuestión desde donde, según ese ejemplo, es el único lugar que parece que lo soluciona. Porque también cuando he dicho que sostener una pose ficticia es agotador, todos lo hemos entendido. Porque lo hemos hecho y lo sabemos. Vamos, que estás todo el día con la pose y llegas a casa y te derrumbas. Porque no has sido tú, has estado sosteniendo algo que no eres. En fin, en cuanto a mi experiencia personal, pues sinceramente un cambio enorme y bueno, pues es exponencial, porque al principio pues el miedo te atenaza al cambio, pero según vas viendo resultados, pues vas ya ampliando la aplicación de la nueva forma de interpretar todo cada vez a más cosas. Y eso pues deviene en diferente emoción, diferente comportamiento y diferente experiencia final. Y diferente experiencia final que involucra no solamente que tú lo percibes de otra forma, sino que empiezan a cambiar los hechos. Porque tu nueva forma de ver las cosas
tiene una influencia en el exterior también. Y entonces se van produciendo en otras mentes de alrededor algún cambio con respecto a ti también. Y entonces al final cambian los hechos. También. Y eso es lo que es maravilloso y que puede parecer misterioso, pero no. Es completamente lógico y razonable que si tú durante un tiempo con las personas con las que te relacionas aplicas un cambio de mentalidad, eso produce cambios en las otras personas respecto de ti también. Y esos son los nuevos hechos del futuro. Muchas gracias, Iván. Gracias. Sí, Iván, Sí. José Martín, Martín, ¿qué tal? ¿qué tal? Oye, en modo apunte nada más. Sí. Es porque, por comentar que te estabas planteando el escribir un libro sobre la espiritualidad del mundo de la empresa, ¿no? Estoy en ello. Precisamente. Estoy en ello. Estás en ello. Sí, lo que pasa que ahora con las sesiones... Y con esto vas a añadir un nuevo capítulo, porque viene. Claro, bueno... Es lo mismo escribir este libro en tiempos de cierto bienestar que ahora mismo. Claro. No, porque lo que yo cuento en ese libro es intemporal. O sea, son significados y valores aplicados a la práctica, pero se aplican a cualquier práctica. No cambia. No cambia por escribirlo ahora o antes. ¿Os habéis quedado pensativos? Iván, Óscar. una pregunta. Buenas tardes a todos. Buenas. ¿Qué le podrías decir a una persona que lleva muchísimo tiempo en el paro y las pasa mal a nivel familiar? Después de todo lo que has comentado y hemos estado escuchando, que obviamente es maravilloso, pero en la práctica, incluso a modo espiritual, ¿qué le podrías decir a esa persona? A ver, voy a hacer un antecedente para que se entienda lo que voy a decir. La razón por la cual está funcionando este grupo de iniciación a la espiritualidad es precisamente porque la espiritualidad no funciona divulgándose directamente. ¿Vale? No funciona divulgándose directamente porque es un cambio en tu sistema de pensamiento tan fuerte el que supone al final que lógicamente la mera expectativa de eso, cuando lo ves de una vez, pues aumenta el miedo. No contribuye a liberarse del miedo, sino a aumentarlo. A mí no me cuentes tu vida, que yo todas esas cosas no me quiero ni acercar, porque es que no sé ni lo que es, ni lo quiero saber, y por mucho que me digas, entonces no funciona establecer una dirección de enseñanza-aprendizaje en esto, no funciona desde el que lo sabe y practica hacia los otros. Tiene que ser al revés. Tiene que ser que debido a algo que atrae a las personas que te rodean, te preguntan. Y de hecho, bueno, pues es en la forma en la que el tema funciona, porque que alguien te venga a convencerte de su verdad no funciona. No funciona si antes no ha visto indicios que le hacen haber tomado interés en algo que ha visto en esa persona. Si no, no puede ser. Las personas que están en procesos largos de miedo, en procesos largos, como por ejemplo pues una persona parada de larga duración, el problema es que el miedo te va reduciendo de nivel de
de comprensión de lo que está ocurriendo te va como sumergiendo, ¿no? Imaginaos pues el mar, ¿no? El miedo continuado te va sumergiendo y cada vez tienes menos posibilidades de salir de ahí. Entonces, unas buenas palabras a una persona que está muy sumergida debido a un largo proceso de miedo que le ha involucionado mucho en los aspectos básicos de su sistema emocional, son siempre interesantes y pueden abrir un atisbo en esa persona como de ¿por qué me ha dicho esto y qué querrá significar? Y no sé lo que me ha querido decir, pero me he sentido bien y entonces podría ocurrir, ¿no? Pero lo más efectivo es que él observe un comportamiento que tú no vas a fingir, o lo tienes o no lo tienes, porque depende de que estés utilizando un sistema de creencias alternativo para percibir lo que ocurre o no. Si estás fingiendo, no va a funcionar. Entonces, él, si ve una escenificación que le atraiga, primero, puede ser que de alguna forma establezca una conexión en la que posteriormente, si tú dices algo, le va a prestar atención. Si no, es complicado. Primero porque para llegar a estas conclusiones, y eso creo que todos lo sabemos, se ha tenido que vivir toda la vida, la adolescencia, la juventud y haberte llenado de mundo para haberte dado cuenta de que lo que dice el mundo no va a ningún lado. Que lo empiezas a sospechar, hasta que ya dices, no va a ningún lado. Ya no va a ningún lado. No sé si algo va a algún lado, pero el mundo tal cual me lo han contado no va a ningún lado. Y se me pasa la vida y no voy a ningún lado. Entonces, primero tiene que haber ocurrido eso. Segundo, las personas tienen que estar en una determinada disposición para ese cambio. Y no todo el mundo lo está. Es decir, eso se entiende perfectamente con la frase, oye, cada uno tiene su proceso y ya le llegará. Bueno, pues es que eso es así, cada uno tiene su proceso y ya le llegará. Entonces puede ser que una persona, date cuenta que los sistemas de pensamiento son como los tapones de las botellas de champán, los corchos. No es fácil sacarlos y llega un momento en el que sí, salen, pero en su momento. Tú no puedes llegar y decir, te voy a salvar. No es así, no funciona así, porque esa persona puede no estar preparada, puede estar muy involucionada debido al proceso de sufrimiento que lleva. Entonces, tú a lo único que a lo que puedes aspirar en ese momento es sencillamente a que de tu interacción con él haya algo que le atraiga y le dé cierta credibilidad posteriormente a lo que puedas decir. Y a partir de ahí hay un hilillo del cual se empieza a tirar. Pero eso es un proceso lento. No puede ser un proceso rápido tampoco. Entonces, las palabras de acompañamiento a una persona, pues siempre son agradables, pero lo más efectivo es que surjan de él. Oye, cuéntame. O de alguna forma que te reclame, porque entonces se establece la dirección de la enseñanza-aprendizaje de modo efectivo. Si no, no va a ser efectivo. Vale, muchas gracias. Lo que sucede, Iván, es que esto ahora es el coronavirus. En el 2007 fue la gran crisis. Cada vez estamos en un mundo, ya con los años que vamos teniendo, que va muchísimo a peor respecto a hace 15 o 20 o 25 años, muchísimo peor.
Y por eso cada vez nos vamos dando más cuenta de que no podemos hacer depender nuestra felicidad de lo que ocurra en el mundo, sino de nosotros mismos. Está claro, Está claro. claro. No, es que ahora, Eso es lo más acertado. claro, Está claro, pero es muy difícil, Iván. es difícil al principio. Luego es más sencillo cada vez. Sí, sí. Pero es la única solución. No, está clarísimo. Eso sí que está claro. Porque De si... todas formas, sí. Sí. Si tú haces depender tu felicidad de que todo alrededor tuyo esté bien, vamos, imposible. Porque siempre falla algo. Imposible. Claro, Imposible. Claro. Ya lo sabes. claro. De todas formas, Iván, me surgió una reflexión, porque claro, pasamos más miedo a lo mejor en las sociedades desarrolladas, con cierto bienestar, que en otro tipo de sociedades que son gente que lo estamos viendo en nuestro propio entorno. Muchas empleadas de hogar que vienen de países que simplemente no tienen nada. Y un comentario que me llenó en esta temporada fue comentarlo con una de estas mujeres y comentarle el tema del coronavirus y tenía miedo, y ella dijo: miedo, yo no tengo miedo a nada en la vida. O sea, como diciendo, no tengo nada, he dejado a mis hijos allí, mi familia, estoy sola, miedo. Entonces a lo mejor el miedo se acrecienta precisamente en que cuando alcanzamos cierto nivel de bienestar, pues el miedo surge de perderlo, pero ahora bien. No te quepa la menor duda. Miedo a la pérdida. No te quepa la menor duda. Es pura Sí, pero Martín, ¿qué es bienestar? El bienestar que queremos es el social, el económico, el saludable, pero yo el bienestar que más ansio y el que más deseo en mi vida es tener paz y tranquilidad, y eso es lo que más me cuesta. No sé si estás de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Si precisamente estamos en este aprendizaje espiritual, es precisamente por ganar paz interior y empezar por nosotros mismos. Lo acaba de decir Iván, ¿no? Y a partir de ahí intentar crecer, ¿no? Y ahí intentar confiar en que el entorno se dé cuenta también, porque ir de panoli toda la vida, que es lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Y después en esta situación, pues mira, quiero decir que ahora mismo, cuando empezamos Iván, cuando empezamos a juntarnos de esta manera, la situación era una, pero mira tú por dónde, pues ahora vamos a tener la oportunidad de poner en práctica y se nos va a poner a prueba. Sí. Pero está bien haberlo conocido y haberlo... De hecho, has introducido un tema muy interesante que lo vamos a comentar, fíjate. A ver, nos van sucediendo cosas en la vida que nos parecen horrorosas, y entonces pues nos parece o bien que tenemos mala suerte, o que el mundo va en nuestra contra, o que alguien nos quiere mal, en fin. Siempre, bueno, pues estamos proyectando fuera la causa de lo que nos ocurre, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos esas malas experiencias y esas etapas pues de miedo y de sufrimiento y tal, ¿no? Bueno, entonces, por eso nosotros siempre estamos, como sucede en una situación como esta, con un miedo expectante a ver qué puede ocurrir ahora, ¿no? Ahora ya están diciendo que la economía, y fíjate, y el empleo y la actividad económica, y yo que tenía estos planes, y entonces pues se van a malograr completamente, y claro, y ¿qué ocurrirá? Irá peor, y llegaré incluso a tener que dejar mi casa, en fin, toda una serie de pensamientos que ahora mismo son generalizados. Bueno, yo creo que hay una reflexión muy interesante que podemos todos hacer, y es la siguiente. Porque a todos nos ha ocurrido. Pasado el tiempo, todos nosotros nos damos cuenta de que hay acontecimientos en nuestra vida que en su momento consideramos que fueron horrorosos, pero que cuando ha pasado ya el tiempo y lo miras con perspectiva, te das cuenta de que has obtenido un crecimiento a partir de aquella experiencia, un aprendizaje.
De hecho, puede que incluso llegues a concluir, de hecho, si no me ocurre aquello que me ocurrió, no estaría ahora donde estoy. Y entonces nos podemos ir dando cuenta de que eh, muchas de las cosas que ocurren en la vida, eh, en su momento las percibimos como horrorosas y pasado el tiempo las percibimos de otra forma. Incluso puede ser que pasado el tiempo las percibamos como necesarias para haber llegado donde estás ahora. ¿De acuerdo? Entonces, Iván, te hago un sí, paréntesis nada más. Lo habremos escuchado a sí, nuestros mayores que muchas veces han hecho este comentario de decir, todos tendríamos que pasar una guerra, ¿no? sí. Es que eso es un poco a lo que voy en el sentido de que le demos la vuelta a ese proceso mental y en vez de tener una expectativa de miedo hacia lo que pueda ocurrir en el futuro, transformarlo en me van a ocurrir cosas seguro, porque siempre ocurren, pero esas cosas que me van a ocurrir ya sé por mis experiencias previas que al final van a ser para mejor. Con lo cual, desde este momento, me cuestiono si tiene sentido afrontar lo que ocurre con miedo. Cuando en el fondo sé por mi experiencia que lo que muchas veces es oportunidades de crecimiento y apertura de nuevos horizontes y de nuevas puertas que me llevan a otras vivencias que hacen que mi experiencia de vida final sea mejor. ¿Por qué percibo con miedo lo que ocurra y no simplemente, sencillamente, recordando mis experiencias pasadas como han sido, aplico eso mismo hacia adelante? Eso puede llevar a una situación maravillosa que todos habéis visto que les ocurre a esos maestros espirituales que parece que están iluminados, ¿no? Que además te dicen de una forma muy intensa, te dicen, mi secreto es que yo espero lo que ocurra, no planifico. Lo que ocurra estará bien, porque algún aprendizaje me va a deparar, porque ya lo sé que eso es así, y porque me he pasado toda la vida temiendo lo que iba a ocurrir, y ya al final me he dado cuenta de que no tenía sentido haber temido. Al revés, soy más grande gracias a todo eso que ha ocurrido. Entonces me doy cuenta de que lo del miedo pues es relativo. Es un punto de vista. Qué bueno. Sí, yo quería aportar algo, quería conversar algo. Buenas tardes a todos. Y es pues invitarlos, o yo misma lo he hecho en mi vida, ¿no? Y es no quedarse quieto, no detenerse, ¿no? Es decir, estos grupos de apoyo me recuerdan mucho los alcohólicos anónimos, no es que yo haya estado ahí, pero me gusta mucho ese libro y digamos que estos grupos nos sirven mucho para apoyarnos, para no quedarnos quietos. Es decir, física, mentalmente y también emocionalmente, ¿no? Permitirnos que fluyan esas emociones y como depurar, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo que pone en alguna charla Andrés y dice que cuando una llave ha estado cerrada mucho tiempo, cuando empieza a brotar agua de ella, lo primero que sale pues no es muy bebible, no es muy limpio. Entonces quizás en este momento que muchos, por ejemplo, yo estoy hasta ahora como acercándome seriamente al tema de la espiritualidad, a veces le salen a uno como ideas no tan, no tan puras, pero de todas formas no, mantenerse en esa constancia y seguirse conectando con esa agua limpia para filtrar, ¿no? Y dejar ir como todos esos miedos, angustias, y pues ya llegará un momento en que podamos de verdad entregar como algo a esas personas, pues conectándome mucho con Martín que dice que tiene una persona con dificultades económicas de hace mucho tiempo
y pues ojalá y de todo corazón que podamos no sentir pesar, no sentir pena por nadie, sino unirnos en la fortaleza del espíritu, literalmente, ¿no? De ver a las personas con un potencial fuerte, con que vamos a salir adelante, pero no desde la motivación, sino desde esa fe de saber quién es el otro, ¿no? Lo que decía Iván en algún momento del curso de milagros, no, no reflejar mi pena en el otro, sino al contrario, como Sí, que verlo con esa fe. lo que ocurre, Berta, es que la gente que se acerca a la espiritualidad no busca otro dogma, ni busca magia. Es decir, la aproximación a la espiritualidad tiene que tener claramente resultados prácticos. Y, y es lo que creo que es interesante que nosotros nos planteemos ahora. Ahora mismo creo que lo más interesante es cuestionarse el por qué tu experiencia de vida es así, el por qué te sientes así, y si crees que puede haber una alternativa mejor, por supuesto, no aceptarla y asumirla como una lata más envasada, sino decir, voy a probar a ver qué ocurre. Y yo mismo decidiré si me va bien o no. Es decir, lógicamente, pues ahí, si se avanza en todo esto, bueno, pues luego hay muchas cosas, pero no es este el momento de hablar de todo eso. Este es el momento de que quien se acerca pueda acreditar por él mismo, sin dogmas, sin fes y sin nada, sino sencillamente con la práctica, que, que esto funciona o no. De acuerdo, claro que sí. Bueno, hay en el chat algo. Ah, pues no hay preguntas. Bueno, pues ¿alguien más quiere comentar algo? No, ¿alguna sensación de todo esto que hemos dicho en esta sesión que a alguien le haya quedado que la quiera comentar? A mí lo último que has dicho me ha parecido muy interesante. Sí que es cierto que cuando tienes situaciones malas y pasan los años y pasa el tiempo, te das cuenta que no fue tan malo, no solamente no fue tan malo, sino que te ayudaron y te ayudan. Entonces, pensar en ello creo que es una forma muy práctica. Sí, sí. Sí, porque, claro, en el momento en el que te ocurre algo, pues esas ramificaciones que tiene el foco del miedo, de angustia, de ira, mm, parece que son difíciles de evitar, ¿no? Pero por eso creo que es un pensamiento muy eficaz, el decir, a ver, vamos a ver, si esto ya me ha pasado más veces, lo he pasado fatal, no sé qué, y al final, pues he salido adelante reforzado. Porque se sale adelante. Pero tengo que volver a pasar por la mala experiencia de cómo me he sentido. Pero si ya sé que voy a salir reforzado, entonces me voy a relajar un poco. Que no sé ahora cuál es la solución, pero que llegará. Voy, eso que se dice tanto, a ocuparme y no a preocuparme. Entonces, bueno, pues sí, pues efectivamente, ahora mismo hay una mala situación, pero ya sabemos qué pasará y ya sabemos que saldremos reforzados. Y en vez de estar atenazados por el miedo y el sufrimiento, pues oye, sabiendo ya lo que nos ha ocurrido a nosotros mismos, que es que nos ha ocurrido a nosotros mismos, pues oye, pues es que, es que me va a volver a pasar, si esto siempre es igual. Entonces... Yo solo en modo corrección, Iván, respecto de lo que he dicho, no porque
a lo mejor se peca de inmodestia o peco de inmodestia diciendo que es que se nos va a poner a prueba el aprendizaje. Yo creo que es un periodo de aprendizaje, es un periodo para aprender, ¿no? Mm. Ahí es por matizar esa cuestión, ¿no? Aprender y crecer, sí. Así son estos periodos, sí, sí. Sí, sí, bueno, pues recordad la otra crisis, ¿no? Bueno, pues al final, pues sales adelante y entonces dices, bueno, pues igual en esta me lo voy a plantear de otra forma en cuanto a cómo lo afronto, ¿no? Si me estreso muchísimo o me doy cuenta de que tengo que mantener la ocupación sin la preocupación. Entonces me ocupo, pero sin ese sufrimiento. Intento, pues, vivir. Bueno, pues si no hay más... Sí. ¿Eh? Pues nada, sencillamente... ¿Qué dices después de esto? Ha sido muy guay. No, pues esa frase que parece muy enlatada del Dalai Lama o no sé qué, pues yo espero lo que ocurra, es que no es que esté levitando 25 centímetros por encima del suelo, es que él ya sabe, por su experiencia de vida, que lo que ocurra va a ocurrir igual. Y ahora, ¿cómo lo afrontas? Ya sabiendo que luego sales y ves incluso beneficioso lo que ocurrió, pues oye, pues vamos al siguiente beneficio, vamos a ver la siguiente trastada que me hace la vida, porque va a ser el siguiente beneficio. Bueno, hay un dicho castellano, ¿no? Que dice al mal tiempo buena cara, ¿no? Claro. Los dichos, bueno, pues vienen de algo. Y no es que tengas que poner buena cara porque te digan que hay que poner buena cara. Es que aquí lo interesante es que tú mismo digas, a ver, si ya me ocurrió y tengo una percepción de lo que ocurrió 5 años después muy diferente de la percepción que tenía cuando ocurrió, eso me tiene que servir para aprender a cómo afrontarlo ahora. Entonces voy a poner buena cara porque sé que no va a ser tan malo como ahora pienso. Lo sé ya. Al revés, va a ser abrirse oportunidades. Pero yo leí en algún momento, Iván, sobre los estoicos, que tienen un ejercicio que me pareció muy interesante, y es pensar lo peor, pensar que va a ocurrir lo peor y asumirlo. Entonces, cuando ellos lo asumen, como que no puede ser peor, entonces también de alguna manera les da como esa calma, o también como la opción de pensar qué hacer en el peor escenario, Sí. digamos. Más que pensar que va a ocurrir, representarte cómo actuarías si ocurriese lo peor. Entonces, bueno, pues manejar un poco esa situación. Eso es un ejercicio interesante. Pues mira, si ocurriese lo peor, y entonces empiezas a pensar, bueno, pues ocurriría esto y luego esto, y entonces yo tendría que hacer esto y lo otro. Entonces, pensar, bueno, pues bien, pues sí, efectivamente, esa situación es posible y la tendría que asumir y tirar para adelante. No es mal ejercicio, pero no creer que vaya a pasar, sino representarse que si ocurriese, ¿cuál sería la peor situación? Bueno, Sí, como en el tema del desempleo, ¿no? Que muchas personas en este momento están como angustiadas porque de pronto me van a echar, entonces, como tú le decías, ¿no? Me vuelvo más competitivo. Sobre todo, totalmente vulnerable, ¿no? Sobre todo porque representarte esa peor situación te lleva al ejercicio de interpretarla sin que haya ocurrido todavía. Voy a interpretar esa peor situación, venga. Y entonces te puedes permitir un espacio ahí de laboratorio, de experimentación ficticio, pero es como una prueba, ¿no? ¿Cómo interpretaría esta situación?
pues mira, la interpretaría fatal. Bueno, voy a ver alguna alternativa de interpretación a esa situación hipotética que me imagino que es la peor. ¿Qué ocurra? Voy a intentar tener una alternativa de interpretación. Entonces, bueno, pues efectivamente son ejercicios interesantes, sí. Bueno, llevamos hora y media, ¿sí? Decía que pues también lanzarse, ¿no? Lanzarse a hacer nuevas cosas, a hablar, a preguntar, Sí, pero a llamar a las personas. Berta, esos son No, comportamientos. Nosotros aquí no estamos hablando de no, comportamientos. No, porque eso pero es, ahí me está es- diciendo porque eso es eso es el efecto, eso es lo que te empaquetan y envasan en los cursos de autoayuda. Nosotros aquí no hablamos de comportamientos. No hablamos de de haz, hacer, sino de date exacto, cuenta de cómo lo percibes. Porque es la causa y sí, luego los efectos llegarán solos. Cambiando la causa, cambian los efectos. No podemos ahora no mismo aquí, preguntaste, no podemos ahora si mismo no aquí hay, dar ninguna instrucción de comportamiento porque yo sé que no tiene ningún efecto. Que es parche, es un parche y nada más. claro que sí, gracias Iván. Nada. Bueno, pues si no hay más cosas, ¿hay alguna pregunta por aquí? Verónica. Para mí, ay, no sé qué significa. Para mí, que me dice el programa, pone Verónica para mí, digo, la pregunta es para mí. Digo yo que será así. Bueno, dice, a mí me da más, me acabo de hacer un lío tontísimo. A mí me da más calma pensar que va a pasar lo que deseo y actuar como si ya ha pasado y soltar. Si luego no pasa, aprendo porque sería lo mejor para mí. Bien, pues sí, los ejercicios son muy variados y si al final pues te llevan a un poco darte cuenta de que la cosa depende de cómo la percibas y tener pues ahí un punto de comparación, pues mira, ya te está desencorchando un poco la botella de champán, ya te está sacando tu mentalidad de su posición fija encajada y la está haciendo mover un poco. No está mal. Y sí, no, lo de la ley de la atracción no lo vamos a comentar hoy. No vamos a hablar de leyes. Vamos a hablar sencillamente de... ¿Tienes una alternativa? Mira, a ver si, si te puede cuadrar probar. Bueno, pues nada más. Si no hay ninguna cuestión más, cerramos la sesión y tan contentos. Hola Iván, Hola María, hola. ¿qué tal? Oye, todo eso también tiene que ver con el sistema de creencias que heredas genéticamente. Bueno, te lo digo porque mi padre fue un hombre, un campesino, y se movió a la ciudad sin saber cómo vivir en la ciudad. Él no sabía qué iba a hacer, pero simplemente buscó trabajo, salió adelante. Es una, ¿cómo se puede decir? Yo me fijé mucho en eso y parece que repetí ciertos patrones de mi padre. Perdí todo en México. Cuando te digo todo es todo. Me quedé en la calle, prácticamente viviendo de indigente por 3 meses y me mudé a Estados Unidos, ilegal. Tenía miedo, sí, mucho, pero algo me empujaba dentro de mí a que algo iba a estar mejor y tal cual. Todo está mucho mejor. Tengo una vida, no soy rica, pero vivo muy cómodamente. Ahorita tengo trabajo. Realmente todo esto del coronavirus me afectó un poco, pero no tanto. Y mi pregunta es eso, el sistema de creencias que heredas de tus padres, todo lo que vives, también se sigue manifestando en tu vida, no sentir, o el ejemplo que viviste en casa de que sí se puede, aunque pase lo que pase, aunque a lo mejor hoy no tengo que comer, mañana sí voy a cenar, porque sí me pasó eso. Entonces, pero no sentía
que no te lo sé explicar qué era. Y eso me encantaría que me lo aclarara. El sistema de creencias es una parte de algo más amplio que podríamos llamar la mentalidad. Y la mentalidad proviene de muchísimas variables, claramente pues de tu tipo de personalidad, de las vivencias que hayas tenido durante tu vida y esas experiencias que te han marcado, de tu educación. Incluso, bueno, pues sí, hay gente que dice pues de ciertos factores de personalidad genéticos heredados. Da igual, el caso es que tú ahora tienes una mentalidad y con esa mentalidad pues te das cuenta de que afrontar la situación de tu vida te supone un desgaste tremendo y te hace ser infeliz, y puedes probar a intentar modificar algo tu mentalidad con respecto a lo que ocurre y ver a ver qué resultados se producen. A esta cuestión, si tú la conectas o enlazas con hechos del pasado, de tus antecesores o de lo que sea, pues bien, mientras tú sepas que un cambio de mentalidad funciona, y ahora lo sabes, porque te has dado cuenta de que una situación que se pudo calificar de horrorosa, pues supongo que lo que nos estás ahora mismo trasladando es que, bueno, pues igual no cambiabas lo que ha ocurrido con respecto a tu situación actual, ¿no? Y que has obtenido pues unas experiencias fantásticas para el futuro y te han servido y tal. Bueno, pues proyectar eso hacia adelante, sencillamente, ¿no? Oh, sí, no, nada, absolutamente nada de lo que he vivido lo cambiaría, nunca. Porque esto que viví me tiene hablando contigo ahora. Pues, Entonces me siento bendecida. pues a mí me pasa igual. A mí me pasa igual. Yo tampoco cambiaba nada de lo que he vivido, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo regular. Porque, efectivamente, Lo malo lo agradezco porque me hizo ser esta persona que ahora soy, me llenó de compasión, me llenó a ver a los indigentes con amor, me enseñó a comprender que detrás de eso que están ellos viviendo hay una gran historia que no la puedes juzgar, y eso, no tiene precio. así es. Gracias. Muy bien, María. Sí, gracias. Bueno, yo como futbolero, Iván, tengo que decir, y como colchonero, que bueno, Sí. nosotros ya sabes esa frase de que nunca dejes de creer, ¿no? Pues, Sí. entonces, bueno, que siempre viene al pelo para la vida, ¿no? Sí. Además, este año que íbamos a ganar la Champions, nos sale el virus. Pero bueno. Muchas Bueno, gracias, Iván. nada. Bueno, pues vamos a cerrar con esto y muchas gracias. Y nada, pues subiré el vídeo al grupo y nada más. Hasta el viernes siguiente, que hablaremos de otro tema que ya se nos ocurrirá. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.